amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de este ciclo de programas llamados Erradicando la Violencia de Género. En este capítulo conoceremos lo que se denomina, qué significa y cómo tratamos la violencia laboral. Ciclo que está conducido por la historiadora chilena Camila Sangüesa y sus distintas invitadas. Hola y muy bienvenidos a otro programa de Erradicando la Violencia de Género, un programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, aquí en Pajaritos FM. En el día de hoy estaremos hablando del acoso laboral y la violencia de género en el acoso laboral. Y para esto, la invitada de hoy es Camila Vergara Vilches, jefa del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad Laboral. Muchas gracias por estar con nosotras hoy día. No, muchas gracias por la invitación en realidad, así que contenta aquí y expectante a las preguntas. Partamos por lo básico. ¿Cómo podemos definir el acoso laboral? Y sabemos que el acoso laboral implica mucho más allá, hay muchos tipos, pero ¿cómo podemos ver violencia de género en el acoso laboral? Bueno, yo creo, y me quiero permitir un poco hablar de lo que hemos sufrido en el último tiempo como cambios normativos, y aquí invitaciones que también desde el mundo de las organizaciones sociales han tratado de empujar, desde la ratificación del convenio 190, que por fin hace un tiempo atrás se logró ratificar en Chile, y el año pasado que ya pudimos entrar en vigencia el 1 de agosto con Ley Karin. Pudimos dar nueva adaptación a propósito de conceptos, porque antes hablábamos como de cosas separadas a propósito de lo que era el acoso, lo que era la violencia, el maltrato, y hoy día más bien hablamos de la violencia en el trabajo como cualquier tipo de agresión, ya sea física, psicológica u de otro tipo, que pueda afectar la dignidad de las personas. Y acá nosotros en Chile, cuando nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, las cifras, por cierto, la mayoría de las denuncias, por ejemplo, porque la violencia nos puede afectar a todas las personas trabajadoras. No obstante, cuando uno mira el nivel de denuncias, por cierto, afecta en gran mayoría a las mujeres o disidencias. Entonces yo creo que también ahí hay que mirar en el enfoque, cuando uno dice hay un enfoque además de género, efectivamente uno puede mirar que a lo mejor la violencia no necesariamente hoy día nos pega a todos por igual, pero es importante también hacernos cargo de ese fenómeno. Y además, y aquí un poco lo comentaba antes, cuando yo era más chica, me acuerdo que esto debe haber sido mediados de la década del 2000, salió la ley, por ejemplo, de acoso sexual laboral, que fue un gran impulso. Pero uno ve que desde eso entonces hasta ya los 20 años que han pasado, ha cambiado mucho. Que la violencia de género en el espacio laboral va más allá del acoso sexual como tal, con esta típica figura que estaba el jefe invitando a salir a la secretaria, ejerciendo un abuso de su poder y de jerarquía. Pero ahora hay muchas más formas y hay mucha más conciencia respecto a lo que implica el acoso laboral. No sé si más nos puedes comentar de qué distintos tipos de violencias podemos ver. Sí, lo que pasa es que yo creo que una de las invitaciones además que hace la Ley Karin es a conversar sobre cómo queremos relacionarnos también en los espacios de trabajo. Entonces, claro, cuando aparece la ley que va a prevenir de alguna forma el acoso sexual, hablamos de ese tipo de acoso, pero en el mundo del trabajo nos encontramos con más tipos de violencia. Por ejemplo, vertical, en donde tenemos, por ejemplo, tipos de maltrato a propósito de un liderazgo hacia su subordinado. Tenemos también violencia que puede ser horizontal en cuanto a entre pares. Nos podemos encontrar incluso con otros casos que no se han dado muchas denuncias, pero sí existen, por ejemplo, de subalternos hacia jefaturas que se pueden poner de acuerdo. Hay definiciones que también han salido a propósito de el poder ir hablando de esta ley. Por ejemplo, Suceso tuvo que sacar una circular para dar tanto instrucciones a las entidades empleadoras como a los organismos administradores de la ley, en el cual se hacen otro tipo de definiciones, porque por ejemplo nosotros vamos a hablar de la violencia o el acoso cuando ya es reiterado. No obstante, pueden haber también otro tipo de conductas. Por ejemplo, hoy día aparece
una definición que son las conductas incívicas, que a lo mejor no revisten por gravedad o intensidad o frecuencia el hecho de violencia, pero sí son temas que tenemos que resguardar, porque si no se pueden de alguna otra forma convertir en algún tipo de agresión. Por ejemplo, a veces nos pasa que tú te topas en un entorno laboral y hay alguien que tiende a tener, por ejemplo, tonos no tan amables. Pero hay que poner ojo también, porque finalmente nos relacionamos en un espacio y por lo tanto también hay una invitación a mirar las conductas. Entonces creo que hoy día efectivamente no se espera que un hecho sea de alta gravedad para no tomarlo como violencia, y en el marco regulatorio eso ha permitido también que podamos abordar la violencia en todas sus dimensiones, y no solo la violencia cuando la hablábamos como el acoso sexual, sí, que es un caso ya extremo, muy complejo. Y ahora que mencionabas de las actitudes incívicas, la ley Karin ha generado mucho debate y comentario, y estaba pensando específicamente en el típico crítica que se le hace a la ley Karin, de que ya no se puede decir nada. Entonces, ¿qué más entra en este como concepto de actitudes incívicas? Estaba pensando, por ejemplo, en algo que es bastante común en el espacio laboral, o que era, respecto a tallas de doble sentido, tallas machistas, en el cual, por ejemplo, sí, yo me refiero a con algún tipo de apodo a algún compañero. Yo ahí como que quiero mezclar un poco tanto el ¿sí? dar ejemplos a propósito de las conductas incívicas, como ya damos ejemplo del típico que el apodo, que los chistes de repente un poquito más subidos de tono, que estas frases sexistas o machistas de repente que uno escuchaba y que era como tan habitual. La ley no es que te prohíba hacerlo todo, porque una de las cosas que nosotros nos encontramos un poquito a puertas de iniciar la vigencia de la ley Karin el año pasado, y llamaba mucho la atención, existió cierta satanización, como que ya no se podía hablar de nada, ibas a tener que venir al trabajo prácticamente solo a decir hola y ni siquiera nos íbamos a poder acercar. Y la invitación es al contrario, es poder ponernos de acuerdo en los espacios de trabajo y conversar. Por ejemplo, no es y aquí me acuerdo de un ejemplo que daba una vez un abogado. No es que, por ejemplo, ponte a mí me dicen negrita, no es que me vayan a dejar de decir negrita, sino que más bien la invitación es: ¿te afecta o te molesta que te diga negrita? No, en realidad no me afecta, me gusta que me digas negrita. Me van a seguir tratando de negrita porque el otro sabe que a mí no me afecta. No obstante, en la misma conversación pudiese decir: ¿sabes qué? No me digáis más negrita, porque en realidad en todo este tiempo nunca te dije que a mí me ofende. Entonces no me van a decir más negrita porque finalmente yo también manifiesto eso. Entonces, por eso yo soy súper enfática, y nosotros desde el instituto hemos bregado mucho en esto de poder conversar, impulsar algunas buenas prácticas que se dan hoy día, por ejemplo, en el Estado, que son los decálogos de buen trato, que es algo muy sencillo, como el poder sentar, entender cuáles van a ser las conductas, ponernos de acuerdo, porque así tú nos das por obvio temas que a lo mejor son tan cotidianos, y por lo tanto nos permite tener un mejor ánimo de trabajo, y por cierto en el marco del respeto, que es lo que todos esperamos. Sí, hablemos un poquito más de ese decálogo. ¿Qué más como comunidad laboral y como cada uno como trabajador? ¿Qué uno puede hacer para evitar estos tipos de conducta y evitar prevenir la violencia de género en específico y el acoso laboral en general en los espacios de trabajo? Mira, yo aquí me voy a referir a algunas cosas que dice la ley y otras que han aparecido a propósito de algunas como buenas prácticas. Por un lado tenemos que la ley, porque nos enfocamos mucho cuando hablamos de ley Karin, de hablar de lo que es lo sancionatorio, porque la ley lo dice, o sea, cada entidad empleadora tiene que tener un procedimiento para poder, de alguna otra forma, en el caso de las denuncias, saber cómo las va a tratar. No obstante, hay una patita que también la dice la ley, que es súper importante, que son los protocolos preventivos. Y es desde ahí donde la entidad empleadora tiene que preocuparse, por ejemplo, cómo va a integrar en su reglamento interno, por ejemplo, cuáles son la promoción de hábitos al interior del centro de trabajo. Por otro lado,
Tenemos también en el protocolo cómo vamos a gestionar los riesgos, porque hay que entender que la violencia es un riesgo psicosocial. Y es un riesgo más a los cuales nosotros estamos afectos en el trabajo. Entonces, ¿cómo lo va a gestionar? Ahí Suceso dispuso de algunas herramientas a propósito de gestionar el riesgo. Entonces ahí la invitación es, para entidades empleadoras de más de 10 trabajadores, tienen que realizar el cuestionario CEAL-SM Suceso, en donde les va a entregar las herramientas y van a poder identificar cuáles son los factores de riesgo los cuales afecta la entidad empleadora. Pero ¿qué ocurre con estos centros de trabajo que tienen menos de 10 trabajadores? La Suceso crea un instrumento el cual nos permite identificar también los riesgos para poder gestionarlos. Son guías fáciles, prácticas que les permitan de alguna otra forma identificar dónde están los riesgos para poder también hacerse cargo. Y eso, por cierto, puede pedir ayuda, asistencia técnica a su organismo administrador. En este caso, por ejemplo, nosotros ISL somos un organismo administrador. En el estado de guía también se han adoptado otras buenas prácticas, como lo son los decálogos de buen trato. Entonces, es algo tan sencillo como decir a qué nos comprometemos, pero también socializarlo con las personas funcionarias. Entonces conversamos sobre estas cosas, nos ponemos de acuerdo en esto mismo que yo te daba el ejemplo de no me gusta que me traten de esta forma, o sí me gusta que me digan de esta forma. Entonces algo que uno diría, oye, pero qué tan sencillo conversar. Bueno, nos hemos dado cuenta que a veces no nos dábamos el tiempo o el espacio para poder entender cómo nos vamos a relacionar, porque pasamos además gran parte de nuestras vidas en el trabajo. Pasamos muchas horas en el trabajo además y son personas con las que convivimos constantemente. Mencionabas que de los riesgos que existen, ¿qué riesgos en específico han podido detectar que sufren las mujeres en el espacio laboral? Bueno, como estamos hablando de violencia, nos encontramos con distintos tipos de violencia, tanto físicas como psicológicas. Dependiendo además del rubro del trabajo, nos hemos encontrado con algunos como elementos distintos. Por ejemplo, en los centros educacionales nos hemos encontrado no solo la violencia entre pares o vertical, por ejemplo, de un liderazgo hacia el subalterno, sino que también por ejemplo, con apoderados o con alumnos. Entonces ahí tenemos tanto agresiones verbales, hostigamientos permanentes, como agresión física. Nos ocurre, por ejemplo, en centros asistenciales médicos de salud, lo mismo que puede ocurrir como en lo general que uno se estilaba cuando hablaba entre pares o con jefaturas. Nos encontramos con usuarios, por ejemplo, con pacientes o familiares de pacientes. Entonces nos hemos dado cuenta que han evolucionado, o más bien hemos ya tipificado otro tipo a lo mejor de elementos que antes no estaban como a la palestra. Entonces el poder de alguna forma actualizar también o dar amplitud a propósito de la magnitud de lo que es la violencia te permite abordarla como un fenómeno y no como cosas más bien particulares. Pasando ya más allá de la prevención, sino también del rol de ustedes como Instituto de Seguridad Laboral, ya sea como prevención o denuncia en el tema del acoso laboral, y especialmente hacia el acoso laboral hacia las mujeres. Bueno, nosotros hemos trabajado distintos tipos de campaña, tanto promoviendo lo que es hoy día Ley Karin. Creemos que es un muy buen paraguas a propósito de promover los protocolos preventivos, porque eso permite además gestionar el riesgo. Entonces ahí nosotros hacemos asistencia directa con nuestras entidades empleadoras quienes nos piden apoyo. Por otro lado, tenemos capacitaciones tanto presenciales como virtuales, y que ahí, por cierto, se puedan acercar a nuestra red de sucursales a solicitar la asistencia, pero también pueden visitar Campus Prevención ISL.cl, en donde pueden encontrar una amplia gama de capacitaciones, también incluidos los temas de violencia. Estamos además permanentemente haciendo webinars de difusión a propósito de ciertos riesgos específicos. Tenemos además una red de profesionales de asistencia psicosocial que nos permite también dar asistencia, por ejemplo, en la implementación de lo que es CEAL-SM Suceso, y el instrumento que también tiene
suceso hoy día para las empresas más pequeñas. Entonces, perdón, disculpa que te ¿nos puedes explicar un poco qué es suceso? Yo hablaba de suceso, no hay problema. Suceso como que todo el mundo lo supiera. Suceso es la Superintendencia de Seguridad Social. Esta superintendencia viene a fiscalizar y regular todo lo que tiene que ver con el seguro de accidente y otras materias más, porque ahí tiene que ver con temas de salud. Y bueno, le da instrucciones también a las entidades empleadoras, pero también a los organismos administradores. ¿Qué son los organismos administradores? Esto es lo que ustedes conocen como las mutuales. Hay 3 mutuales en Chile privadas y un organismo administrador público que es el Instituto de Seguridad Laboral. Y ahí también podemos detectar otro de los problemas que hay de la poca seguridad que hay hacia los trabajadores o por ejemplo a las trabajadoras mujeres en los espacios de trabajo, como un tipo no de acoso, pero sí un tipo de vulneración que tienen los trabajadores. Sí, bueno, ahí hay que entender que todas y todos los trabajadores tienen derechos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando son dependientes, tienen el derecho de estar, por ejemplo, protegidos ante la ley. ¿Ya? La ley dice 1744 es una ley muy virtuosa, porque no solo los protege en caso de accidentes y enfermedades profesionales en cuanto a la reparación, por ejemplo, de lo económico y lo médico, sino que además provee actividades preventivas, las cuales los organismos administradores tienen que asistir a sus entidades empleadoras. Por otro lado, también hablando de derecho, son las entidades empleadoras las que tienen el deber, obligación de velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, cuando esto se ve afectado, las y los trabajadores tienen todo el derecho, por cierto, de generar las denuncias donde correspondan, ya que no es algo accesorio ni voluntario, sino que es más bien obligatorio porque lo regula la normativa legal vigente. Volvamos un poco más al tema del acoso laboral. Y una cosa que se me olvidó preguntarte es que siempre hablamos ley Karin, pero ¿en qué consiste realmente la ley Karin? Y también saber si la ley Karin viene a reemplazar a la legislación antigua o viene a complementar. O sea, básicamente la pregunta es ¿qué otras leyes existen para prevenir y denunciar el acoso laboral? Ya, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de algunos cambios normativos, antes nos encontramos más bien con cierta regulación en el Código del Trabajo que hablaba de ciertas temporalidades. ¿Ya? La ley Karin lo que viene a hacer es actualizar ciertos artículos los cuales nos permiten entender estas nuevas definiciones, en donde hablamos más bien de la violencia y el acoso, donde también se generan estos cambios a propósito de la reiteración, porque uno de los temas que teníamos antes, sobre todo para el tema de las denuncias, sobre todo pensando en lo que era acoso, tú tenías que sostener, por ejemplo, gran cantidad de meses para poder sostener que fuiste víctima de violencia. Entonces ahí hay un cambio importante a propósito de la definición. Por otro lado, agrega un cuerpo que es preventivo, que eso no existía a propósito de este riesgo. Cuando yo hablo de riesgo es porque cuando nosotros hablamos de violencia, como que se nos olvida que es un riesgo además laboral, porque no lo vemos, porque también hay que entender que en Chile recién el año 2013 y 2015 pasamos a medir, por ejemplo, los riesgos psicosociales. ¿Ya? Entonces no estamos hablando que llevamos tantos años también hablando de este tipo de situaciones en el trabajo. ¿Por qué? Porque antes más bien, y súper legítimo y súper importante, o sea, las personas trabajadoras se accidentan o se enferman por distintos riesgos, ya sean físicos, químicos, biológicos, etc. Pero ¿qué pasaba con la salud mental? Y es en eso que en Chile, por lo menos en los últimos años, se han dado cambios estructurales importantes. Entonces tenemos, por ejemplo, hoy día protocolos de vigilancia de la salud mental que antes no los teníamos. Entonces, desde el instituto tendemos mucho a hablar hoy día de Karin porque creemos que hay que desmitificar también la ley, porque es importante, porque es más amplia, no solo se remite a lo que va a ser la sanción, sino que además, ¿qué ocurre antes? ¿Qué hacemos para prevenir que eso no ocurra? Que eso es lo que más es el foco que nosotros tenemos. Y que es lo que estábamos hablando anteriormente, que de ahí entra todo el trabajo de capacitación y prevención en los espacios laborales. Exactamente. Y por otro lado, las normativas que han salido posterior también se han venido adaptando a propósito de
tener una mirada de género, porque no la teníamos. Por ejemplo, el Decreto Supremo 44, que entró en vigencia este año, el 1 de febrero, regula la gestión preventiva en los centros de trabajo, ¿ya? Para avanzar en entornos de trabajo seguro y saludable. Y uno empieza a mirar dentro de sus capítulos y uno entiende que todo ya empieza a ser vinculante, no como antes que tenía un cuerpo por aquí, un cuerpo por allá. Entonces es un gran avance, y por lo tanto de que hay cosas que hay que seguir complementando o a lo mejor en el futuro sostener, por cierto. Pero hoy día estamos además en cambios que, primero, está la mirada transversal de género, que eso antes no existía, y eso también nos ha permitido, yo creo que gracias a la Política Nacional de Seguridad en el Trabajo, poder también dar estos debates sobre cómo avanzamos hacia una cultura preventiva. Y cuando hablamos de esta medida, de esta mirada transversal de género, ¿dónde lo podemos encontrar eso? En todos lados, porque ¿qué nos pasaba? Por ejemplo, con la normativa también antigua, porque en seguridad en el trabajo no teníamos mayores como actualizaciones. Entonces, ¿qué nos ocurría? Muy en ejemplo. ¿Dónde encontrábamos algunas medidas que hacían alguna diferenciación? Y ni siquiera te estoy hablando de género, hablaba más bien de los cuerpos. La separación de los baños. ¿Cuánto podíamos levantar en peso tuyo si eres hombre o eres mujer? Y no había nada. En cambio, hoy día el Decreto 44, lo mismo que pasa con Ley Karen, te hace una invitación a ponerte unos lentes distintos y pensar, oye, mi matriz de riesgo en realidad yo debiese pensar en no solo tengo hombres y mujeres, sino que tienen edades distintas, porque puede ser que también el riesgo nos afecte de manera distinta. Tengo una mujer, por ejemplo, menopáusica. Pasa por un proceso distinto, hormonal. O sea, te das cuenta que hay una invitación a entender que somos distintos, y eso no nos hace, no es malo, al contrario, es cómo nos hacemos cargos, porque efectivamente los riesgos nos van a afectar de manera distinta. Entonces es una invitación a entender que no son apartados o capítulos o tan pragmático como separar los baños, sino que más bien esta invitación a que cada riesgo pueda afectarnos de manera distinta, y por lo tanto tener datos tan básicos como la edad, chequeos de salud u otros nos permiten también gestionar y evitar un accidente o prevenir una futura enfermedad profesional. Y es interesante que ocupas el ejemplo de los baños, porque pareciera que es algo tan básico tener baños separados en el trabajo. O sea, es algo, por ejemplo, nos podemos ir al mundo de los plaguicidas en el sector de las temporeras. Y hablamos de los plaguicidas como que si nos afectaran a hombres y a mujeres de igual forma. ¿Y qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Qué hace la regulación a propósito de evitar que una futura persona no venga, por ejemplo, con malformaciones? Por eso que salió el protocolo hace tiempo atrás, porque hubo toda una oleada hace un par de décadas con el uso de pesticidas, plaguicidas, etc. Pero eso tuvo que también tener una mirada pensando en, oye, los plaguicidas no están afectando a los hombres y a las mujeres de igual forma. Y aparece la legislación. Entonces, que se han hecho esfuerzos, se han hecho, hay que seguir avanzando, y esto es un cambio cultural, porque pasa también que quienes hoy día también trabajan en estas materias, también tenemos sectores más masculinizados. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del enfoque de género, al principio nos ocurría mucho que era, oye, pero da lo mismo, si al final el químico tanto nos afecta igual, no nos afecta de repente igual, pues hay que hacerse esos cuestionamientos. Entonces, por eso yo doy siempre el ejemplo de los plaguicidas, porque es la mejor forma de entender que no nos afecta por ello. Pues podemos hablar un poquito más, lo encontré muy interesante, pensando más en los desafíos que hay, o que ustedes como ISL han encontrado en los espacios laborales. Por ejemplo, el tema de los espacios masculinizados, estoy pensando obras de construcción, minería, ¿qué han podido encontrar en general en como desafíos en los espacios laborales respecto al acoso laboral y género? Yo creo que hay que seguir conversando. Y dentro de los mayores desafíos que hemos tenido, primero, yo creo que ahora ya se ha ido conversando harto. Creo que Karin ayudó mucho a esto de conversar, introducir, generar de repente debate incómodo. Nos encontramos además con, cuando yo ocupaba la palabra satanización,
es porque además en los medios de repente se dan ciertos mensajes que nos ayudan a propósito del fin. Entonces en eso lo que más hemos tratado de hacer es sensibilizar, capacitar y acompañar. Entonces tenemos desafíos importantes, pero yo creo que hemos ido avanzando y lo que hay que tratar ahora de instalar aún más es esta cultura preventiva, porque yo creo que en el mundo del trabajo estoy convencida que queremos avanzar en entornos de trabajo seguros y saludables y libres de violencia. Y para eso no solo se va a poder porque los organismos administradores estemos convencidos, que el Estado esté convencido, tienen que estar las entidades empleadoras convencidas y también los trabajadores y trabajadoras. Porque para poder avanzar se necesita de alguna otra forma que todo el mundo del trabajo estemos avanzando y apalancando, porque avanzar en una cultura preventiva es tarea de todos. Sí, estamos con Camila Vergara Vilche, jefa del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad Laboral, aquí en Erradicando la Violencia de Género, un programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Gobierno Regional Metropolitano. Camila, hablemos también de estas etapas que son las que mencionabas de prevención. Recuérdame cuáles eran los otros dos que mencionabas sobre la cultura laboral y en los cambios que había que realizar. ¿Cuando te hablaba de los protocolos? Sí, no, de prevención, sensibilizar, capacitar, y además tenemos que seguir reforzando, porque bueno, hay que acompañar, sí. Porque no es fácil, hay mucha duda cuando tú te encontrás, por ejemplo, con el Decreto Supremo 44 y habla de las matrices, las hiper, porque todo el mundo las conoce. No creo que todo el mundo las conocía, pero eran más conocidas en el mundo como los prevencionistas de riesgo, y hablábamos de la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. De repente apareció esto de con mirada de género. Entonces se nos acercan los centros de trabajo y nos dicen, ¿cómo lo hago? Y ahí nos hemos dado cuenta que hemos tenido que ir primero a sensibilizar, seguir capacitando, pero acompañando. Hay que acompañar porque es un proceso. Puede ser que al principio nos equivoquemos, pero lo importante es partir y asesorarse. Entonces yo ahí siempre hago el llamado. Ubiquen a sus organismos administradores. En nuestro caso pueden visitar www.isl.gov.cl, revisar las sucursales a nivel nacional, pueden ir a solicitar a través del formulario único de prevención de prestaciones preventivas la asesoría por parte del instituto. Por otro lado pueden escribir a prevencionvirtual@isl.gov.cl. A veces hay consultas como bien del día a día de la casuística, así que ahí va a haber un equipo desde acá respondiéndoles con mucho gusto, porque lo que más queremos es ayudar a implementar y por cierto que puedan gestionar los distintos riesgos que tienen en sus centros de trabajo. Sí. Y en tu experiencia o la experiencia que han visto como ISL, es muy importante lo que mencionabas, ¿cierto? Que es un cambio cultural. ¿Cómo ha sido la recepción tanto de las empresas o de los lugares de trabajo, de tanto de empleadores como de los trabajadores, sobre este cambio cultural? Al principio harta duda, pero yo creo que cuando uno se acerca, conversa, entrega herramientas, empiezan a disiparse esas dudas. Por cierto, de repente hemos tenido debates un poco bien entretenidos porque te encuentras con esto de repente choques culturales. Hablemos un poquito de eso también, como... Sí, por ejemplo, nos pasa harto con las pymes que te mencionan y te dicen, chuta, nosotros somos entidades más pequeñitas, mayoritariamente incluso el empleador las hace todas, como nosotros decimos acá, y se complica al principio, porque piensa que todo es muy difícil, pero después en la práctica tú entregando herramientas se dan cuenta que no es tan difícil. Y por lo tanto, por eso te hablaba del acompañamiento. Nosotros desde el Instituto de Seguridad Laboral creamos además herramientas pensadas, por ejemplo, en nuestras pymes, porque están adaptadas a propósito de que no sean complejas, sino cómo adaptamos la normativa para que la puedan aplicar de manera efectiva. Lo que nosotros buscamos no es solo que, ayudarlos y evitar, por cierto, que en una fiscalización mueran por una multa que a lo mejor va a ser impagable. Entonces no buscamos solo que tenga los registros para evitar la multa, lo que nosotros buscamos es que logre de verdad ser una gestión preventiva efectiva y por lo tanto que eso permee al interior, que evite, por ejemplo, accidentes y por cierto prevenir enfermedades profesionales, y eso es como el foco de alguna otra forma. Por eso yo hablo mucho del acompañamiento, de este rol asesor que nosotros tenemos
y que las entidades empleadoras tienen que ocuparlo. Muchas veces no saben que los organismos administradores proveen un montón de herramientas y claro, se quedan de repente solo con voy a poder realizar la denuncia, voy a tener acceso a la prestación médica, pero no saben todo el mundo que conlleva y los beneficios que tiene la ley. Uh-huh. Y ustedes como Instituto de Seguridad Laboral en respecto a la capacitación, un poco bien similar a la pregunta que ya te hice antes, como ¿qué creen que queda por hacer o cuánto más se puede avanzar en materia de prevención, de acompañamiento y de concientización respecto al acoso laboral? Las capacitaciones son súper importantes y para eso siempre nosotros recomendamos que sean permanentes en el tiempo. Y disculpa, ¿son obligatorias estas capacitaciones? ¿Están, por ejemplo, obligados los empleadores a tomar estas capacitaciones? No todas, depende de los protocolos. Tienes algún tipo de capacitación que pudiese también ser obligatorio, por ejemplo en el Decreto Supremo 44, para ciertas, por ejemplo el delegado, hay algunos requerimientos, lo mismo que para los comités paritarios. No obstante, independiente de que hay cosas que no estén como obligatorias, nosotros sugerimos generar capacitación. ¿Por qué? Porque te ayuda a aumentar la percepción del riesgo. Uh-huh. Y por lo tanto, cuando un trabajador aumenta su percepción del riesgo, lo más probable es que va a tener mayor empoderamiento al momento de enfrentarse a cualquier tipo de situación y va a poder tomar mejor ciertas decisiones. Eso no inhibe, no exime a la entidad empleadora, que tiene que tener supervisión y tomar todas las medidas para salvaguardar la vida. Pero por cierto, cuando tú dotas de mayores elementos a una persona, va a tener mayor entrenamiento para poder efectuar su trabajo de manera más segura. Y eso nosotros bregamos, por lo mismo ponemos a disposición otros elementos de capacitación, como lo son la capacitación virtual, porque sabemos que a lo mejor no te puedes desplegar de manera física. Nosotros también vamos a los centros de trabajo y eso también tiene esta como característica por parte del instituto, porque tenemos además entidades empleadoras en las cuales por sus complejidades les cuesta, por ejemplo, desplazarse, por ejemplo, hacia una ciudad capital. No obstante, también tenemos distintas alternativas porque entendemos que fomentar entornos de trabajo seguros y saludables, por ejemplo, las capacitaciones cumplen un rol fundamental. Y ahí hay una inversión también importante que creemos que hay que seguir haciéndola, seguir buscando también mecanismos. Hoy día el instituto se ha introducido nuevas fórmulas como la realidad virtual u otros que nos permitan entregar de manera lúdica, porque hay que entender además que no estamos, cuando tú ya eres adulto, estamos hablando de otras técnicas, estamos hablando por ejemplo de la andragogía, porque los tipos de concentración son distintos. Uh-huh. Por ejemplo, si tú lo comparas con un niño o un adolescente, entonces ahí hay un foco y creemos que hay que seguir bregando en ese foco. Sí, y muy interesante lo que mencionabas también, cómo irse adaptando de acuerdo a las nuevas formas de regímenes laborales, ¿no? Por ejemplo, como mencionabas, trabajo remoto o teletrabajo, que aún así pueden existir estos espacios de acoso o de violencia. Te encuentras con las plataformas digitales, por ejemplo, con alguien que va en una moto, va a dejar su pedido y se puede ver afecto a violencia porque el que recibió el paquete no está conforme. Uh-huh. Le pueden pegar, o sea, puede sufrir agresiones físicas, verbales. Entonces, el mundo del trabajo es un mundo muy dinámico y por lo tanto cuando yo te contaba esta historia que en el año 2013 recién empezamos a abordar los riesgos psicosociales, o sea, se había abordado, lo que me refiero es que ya por fin Chile tenía un instrumento en el cual se había adaptado un método español y desde el año pasado estamos súper contentos y orgullosos porque ya tenemos un método 100% ya chileno, ratificado con todo lo que tiene que ver con la data. Es que estamos avanzando, pero por lo mismo es necesario tener este dinamismo y yo creo que en el último periodo hemos tenido adaptación de la normativa porque efectivamente han habido cambios importantes desde la regulación, nuevas formas de trabajo. La pandemia nos dejó algunos legados a propósito del teletrabajo, hibridez en el trabajo.
las denuncias de enfermedades profesionales a causa además de salud mental son gran parte de las denuncias que nosotros recibimos a diario. Entonces, así como recibimos en gran volumen denuncias por enfermedades de trastorno musculoesquelético, en igual o mayor medida tenemos denuncias por trastornos de salud mental. Y que en eso son súper diversas, desde estrés, fatiga, pasando por distintos tipos de violencia, como agresiones físicas, verbales, acoso u otro. Entonces es un tema que yo creo que nos tiene preocupados, pero también que nos tiene que tener muy ocupados. Y en ese sentido, que ahora que lo mencionabas, me imagino que también, por ejemplo, para personas cuidadoras o madres también, ¿hay algún tipo de dentro de este como labor que realiza el Instituto de Seguridad Laboral, hay alguna, o de prevención de acoso o abuso laboral, alguna consideración con madres, por ejemplo, o cuidadores? Bueno, nuestro espectro es el mundo del trabajo, pero hay que recordar que uno no se desprende en el mundo del trabajo de su vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que gran parte también de mujeres o cuidadores, etcétera, están trabajando. Entonces, lo que nosotros sí promovemos, y tenemos asistencia técnica en materias de conciliación vida familiar-trabajo. Ya hay que entregar recomendaciones a propósito también de la ley que se aprobó hace un tiempo atrás, que incluía también teletrabajo, y por lo tanto ahí nosotros entregamos ciertas recomendaciones para poder abordar esta situación de estar trabajando en labores además de cuidado. Por otro lado, y ahí no viene solo asociado a esto, pero nosotros también tenemos algunas líneas en las cuales promovemos la salud mental. Nosotros tenemos un programa de apoyo psicológico, el cual consta de algunas líneas tanto de capacitaciones reactivas como preventivas, pero también de un número telefónico en el cual pueden llamar, por ejemplo, cuando están pasando por algún tipo de situación que requieren contención. Aquí nosotros damos hasta 3 llamados telefónicos. Nos ha ocurrido mucho, por ejemplo, con la gente que está en teletrabajo o que está en esta situación de tratando de conciliar la vida familiar-trabajo y recurren, por ejemplo, a este fono que ha sido de gran utilidad a las personas trabajadoras afiliadas al instituto. Volvamos a algo que mencionaste anteriormente un par de veces respecto a la data y que recientemente se ha podido hacer una medición de respecto al tema laboral y el acoso. A rasgos muy generales, por supuesto que no hay cifras exactas, pero ¿qué se ha podido encontrar en estos reportes en los últimos 10, 12 años? Hay un aumento en las denuncias por enfermedad profesional. Ya cuando uno empieza a mirar, y ahí yo creo que es importante la regulación que ha estado sosteniendo la Superintendencia de Seguridad Social, que ha logrado además, cuando yo hablo de denuncias me refiero a las denuncias de enfermedades profesionales, porque para poder activar, por ejemplo, el seguro, la persona afectada lo que hace es generar una denuncia de accidente o de enfermedad profesional ante su organismo administrador. Perdón, solo para aclarar, ¿qué entraría, por ejemplo, en enfermedades profesionales? Estrés, depresiones, etcétera, a propósito, son consecuencias a propósito, por ejemplo, de la salud mental que estamos hablando, sí. Y en eso, cuando también entran en vigencia, bueno, cada una de las patologías que son calificadas tienen un codificador. Entonces lo que ha hecho Suceso también para poder tener más data y poder seguir analizando ha generado ciertas modificaciones a las codificaciones, por ejemplo, para poder entender los tipos de violencia u otros, porque eso también te empieza a entregar elementos para el análisis y así poder generar nuevos instrumentos. Entonces nosotros esperamos también, a medida que vayan avanzando los años, con esta data que yo le llamo, te permite también ir adaptando los instrumentos. Cuando yo te comentaba, por ejemplo, cuando nosotros vamos a mirar por sector económico, cuáles son las mayores denuncias, nos encontramos, por ejemplo, con los centros educacionales con gran denuncia de violencia. Y cuando mirábamos, por ejemplo, los relatos de estas denuncias, nos encontrábamos con agresiones verbales entre pares, agresiones con los alumnos y ¿cómo se llama? Los profesionales, tanto docentes como no docentes,
y así sucesivamente. Entonces tú te empiezas a encontrar también con una vorágine y decir, bueno, ¿cuáles son las asistencias técnicas que de alguna forma también tenemos que empezar a explorar para ayudar a prevenir este tipo de este tipo de violencia? Pero ahí es necesario también entender que no va a bastar solo con que un organismo administrador genere tipos de asistencias técnicas, sino que exista además una gestión efectiva de los riesgos por parte de la entidad empleadora y, por cierto, la contribución de la y los trabajadores, porque ahí es importante entender que es un sistema. Entonces, como un sistema, todas y todos tenemos que aportar para que este sistema sea mucho más saludable. Entendemos además que la salud mental no es solo en el mundo del trabajo, sino que es un fenómeno además que es mucho más grande. Entonces ahí yo creo que es importante que hay que seguir debatiendo, seguir revisando y, por cierto, tomar las medidas que nos permitan, por cierto, ir bajando este tipo de situaciones que a veces tienen algunas consecuencias mayores. Que es parte del cambio cultural del que estábamos hablando anteriormente. Anteriormente estuvimos hablando con la Fiscalía Occidente respecto a la violencia intrafamiliar. Nuestra entrevistada lo que nos señalaba era que más que estuviesen aumentando los casos, estaban aumentando las denuncias. Por lo mismo, quería preguntarte, ya casi para cerrar, lo mismo. Desde el Instituto de Seguridad Laboral, ¿qué es lo que está pasando? Hablando de las datas que tú decías que han aumentado las denuncias, ¿ha aumentado la violencia y las situaciones de vulneración de derechos? ¿O este cambio cultural está haciendo que la gente esté denunciando más? Yo creo que igual entender en esto de poder hablar de aumentar o no, nosotros podemos hablar en realidad de las cantidades de denuncias, porque nos podemos hacer cargo a propósito de lo que vemos con las denuncias. Y una de las conclusiones que a veces llegamos es que a medida que vamos también difundiendo las obligaciones de las entidades empleadoras y también los derechos de las personas trabajadoras, por cierto, te vas a encontrar con que vas a entender que tienes una sociedad mucho más empoderada y va a empezar a hacer uso de dichos derechos. Entonces, puede haber, por ejemplo, mayor denuncia, no porque a lo mejor exista más violencia, o puede ser, para eso hay que mirar a lo mejor otro tipo de instrumentos. No obstante, entendemos que a mayor también difusión pudiese existir mayor denuncia, que no es tan mal, al contrario, si existen derechos y existen también obligaciones, por cierto, esto tiene que pasar. Ahora bien, también nos ha ocurrido en este proceso que estamos recién iniciando con esta ley, o estamos recién iniciando con la ratificación del convenio 190, estamos tratando de abordar además estos riesgos de una manera distinta, y por lo tanto creo que todavía hay que darle más espacio a que madure y que por lo tanto nos permita seguir tomando medidas. No verlo como un fin, como ya partió y por lo tanto el problema está solucionado, sino que más bien estamos iniciando nuevamente la conversación con otras medidas, y por lo tanto lo que hay que hacer, y cuando te hablaba de esto del seguimiento y el acompañamiento permanente, para seguir reforzando. Nosotros ahora, por ejemplo, hemos estado tratando de reforzar una de las obligaciones por parte de las entidades empleadoras, que es que cuando tengan denuncias nos avisen a los organismos administradores. Entonces, de repente, con tantas reglas no sabemos a dónde acudir y no lo generamos. Entonces, no porque no nos llegue la denuncia vamos a asumir, por ejemplo, que no existe. Claro. ¿Ya? Entonces, creo que ahí también hay que seguir trabajando. Ya llevamos un año a propósito de esta nueva ley. Eso no quiere decir que antes no se hacía nada, al contrario, seguíamos trabajando en la erradicación de la violencia. No obstante, hoy día tenemos otras herramientas y que eso nos permite también seguir robusteciendo y trabajar de manera más articulada a propósito de este tema que es tan importante y que es un tema a nivel nacional, a nivel país. Así que
Creo que como para cerrar yo te diría eso. Sí. Estuvimos con Camila Vergara Vilches, jefa del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad Laboral. Muchas gracias por estar con nosotros y por haber podido conversar sobre acoso laboral. No, gracias a ustedes, así que muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por ver nuestro programa Erradicando la Violencia de Género, aquí en Pajaritos FM, un programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Gobierno Regional de Santiago. Y nos vemos la próxima ocasión.